Capítulo XXB, los procesos canónicos y el sistema de justicia administrativa. 1. El proceso contencioso ordinario. El proceso contencioso ordinario, que el CIC regula en los CE 1501 a 1655, es el que se sigue para resolver cualquier controversia que no sea sobre materia propia de un proceso especial, vide infra. 3. Se desarrolla prevalentemente por medio de escritos, tanto de las partes, o de sus abogados y procuradores, como del juez o tribunal, y pueden distinguirse en él varias fases o etapas, en cada una de las cuales han de llevarse a cabo las actuaciones previstas por el derecho. A. Fase introductoria. Demanda. El proceso se inicia, CFC 1501, con la demanda, normalmente escrita, CFCC 1502 a 1503, en la que el actor formula su reclamación, exponiendo los argumentos que la fundamentan en dicho y ateniéndose a los requisitos del C 1504. Una vez presentada, el juez debe admitirla por decreto, o, si se da alguno de los motivos enumerados en el C 1505, rechazarla. Citación judicial y contestación a la demanda. Tras admitir la demanda, el juez debe citar a juicio al demandado, para que conteste a la demanda por escrito, o para que comparezca ante él para concordar las dudas, CFCC 1507 a 1510. Al contestar a la demanda, el demandado puede admitir la reclamación que se le hace, allanarse, o puede oponerse a ella, rebatiendo los argumentos de hecho o de derecho que la fundamentan, o alegando science, CFC 1491, vide XXXV, 1, b. Incluso puede formular una demanda contra el demandante, es lo que se llama reconvención, CFC 1494, que habrá de trasladarse a este para que, a su vez, formule la contestación, sin posibilidad de hacer reconvención a la reconvención, CFC 1495. Si el demandado que ha sido debidamente citado no comparece y no alega alguna excusa suficiente, el juez manda que el proceso siga adelante en su ausencia, CFCC 1592 a 1595. Fijación del dubium y litis contestación. A partir de las peticiones y respuestas de las partes, el juez fija por decreto el dubium, es decir, a ella la duda precisa que deberá resolverse en la sentencia, estableciendo así los límites de la controversia, CFCC 1513 a 1514. A la situación que se produce a raíz de la fijación del dubium, que tiene ciertos efectos jurídicos propios, CFC 1515, y que da paso a la siguiente fase del proceso, se le llama litis contestado o litis contestación. B. Fase probatoria. Después de la litis contestación, el juez, CFC 1516, fijará un tiempo conveniente para que se propongan y practiquen las pruebas que las partes y el juez estimen útiles para llegar a dilucidar con certeza la verdad sobre la cuestión controvertida. Esta fase del proceso, llamada también de instrucción o instructoria, es de vital importancia, ya que la certeza moral que el juez necesita para dictar sentencia, vide infra. 1, d, ha de obtenerla exclusivamente de lo hilgado y probado en el proceso, valorando las pruebas según su conciencia o, en ciertos casos, según la fuerza probatoria que la ley les atribuya, CFC 1608 2 a 3. Este es el fundamento de la máxima procesal según la cual no probar lo que se alega vale tanto como no alegar nada, ni la llegare et allegatum non probare pariasant. El C 1526-1 recoge el principio clásico por el que se rige la carriei de la perrueba, es decir, quien debe aportar los elementos de juicio suficientes para que algo afirmado en el proceso, y que necesite ser probado, CFC 1526-2, se tenga por cierto, la carga de la prueba incumbe al que afirma. Los CC 1530 a 1586 regulan diversos medios de prueba, la declaración de las partes, que en las circunstancias del C 1535 se denomina confesión judicial, la prueba documental, aportación de documentos públicos o pr'ivados, la prueba testifical, declaraciones de testigos, la prueba pericial, dictámenes de peritos en determinada materia, calígrafos, psiquiatras u otros médicos, arquitectos, contables, etc., el acceso y reconocimiento judicial, traslado del juez a un lugar para conocer algo, o examen directo de alguna cosa por el juez, y la presunción, que el C 1584 define como conjetura probable sobre una cosa incierta, y que puede ser establecida por el derecho, cf. p. EJCC 15.2,
76-2, 124-2, 1061-2, 1138-2, etc., o por el propio juez. Además de estos medios de prueba, pueden admitirse otros que sean lícitos y se consideren útiles para dilucidar la causa, CFC 1527-2. C. Publicación, conclusión y discusión de la causa. Publicación de la causa. Una vez practicadas todas las pruebas propuestas, el juez da un decreto por el que ordena que se publiquen las actas, o autos, que recogen todas las actuaciones habidas hasta ese momento en el proceso, es decir, que se facilite su conocimiento en la Cancillería del Tribunal a las partes y a sus abogados, CFC 1598-1. A la vista de los autos, las partes pueden proponer al juez que se practiquen nuevas pruebas para completar la instrucción y, una vez practicadas, si el juez lo considera necesario, han de publicarse también las actas que se refieren a ellas, CFC 1598-2. Conclusión de la causa. Cuando las partes declaran que ya no tienen nada más que aducir, o expira el plazo para presentar nuevas pruebas, o él mismo considera que la instrucción es suficiente, el juez dicta el decreto de conclusión de la causa, CFC 1599. Discusión. Tras la conclusión, se pasa a la discusión de la causa, CFCC 1601 a 1606. A no ser que considere suficiente una discusión oral ante el tribunal, el juez señalará a las partes un plazo para que presenten por escrito sus defensas o alegatos últimos. Con esta discusión escrita, a la que puede añadirse, si el juez así lo decide, un moderado debate oral para aclarar las últimas cuestiones, CFC 1604-2, acaba la intervención de las partes, y se pasa a la fase final del proceso, que corresponde al juez. D. Fase decisoria. La fase decisoria comienza con la deliberación del juez, o, en su caso, del tribunal, CFCC 1609 a 1610, sobre las actuaciones llevadas a cabo en el proceso, que deben permitirle alcanzar la certeza moral necesaria para dictar sentencia, vicie supra, 1, b. La certeza moral se distingue tanto de la certeza absoluta como de la mera probabilidad, es aquel tipo de certeza que, aunque no cierre en términos absolutos la posibilidad de lo contrario, excluye cualquier duda fundada y razonable o prudente, es decir, basada en razones positivas y dignas de atención, cf. Pío XII, Discurso a la Rota Romana, 1942. La sentencia definitiva es el acto por el que se resuelve motivadamente, es decir, explicando las razones de hecho y de derecho, la cuestión principal controvertida, dando respuesta a todos los extremos planteados en la fijación del dubium, vide supra, 1, a, y determinando, en consecuencia, las obligaciones que derivan del juicio para las partes y el modo de cumplirlas, CFC 1611. Se llama definitiva esta sentencia, que pone fin a la cuestión principal planteada, para distinguirla de las sentencias interlocutorias, mediante las que el juez resuelve otras cuestiones de diversa índole, llamadas incidentales, que surgen a lo largo del proceso, cf. especialmente CC 1587 a 1591. El C 1612 determina los requisitos formales y de contenido que debe cumplir la sentencia definitiva, y el C 1616 da normas sobre la corrección de ciertos errores materiales que pudieran haberse deslizado en ella. La sentencia no produce ningún efecto jurídico antes de su publicación o notificación, que puede hacerse entregando una copia a las partes o enviándosela por correo certificado, CFCC 1614 a 1615. Cosa juzgada y ejecución de la sentencia. La eficacia propia de la sentencia ferme, es decir, aquella contra la que ya no cabe recurso, vide infra, 1, f, se denomina cosa juzgada, CFC 1641. La cosa juzgada supone que la cuestión resuelta por la sentencia ya no puede ser objeto de otro juicio, principio procesal expresado clásicamente con la fórmula non bis in idem. Implica, además, que la sentencia pasa a ser plenamente vinculante para las partes, es ley entre ellas en la cuestión que ha sido objeto del proceso, y puede ejecutarse sin más dilación, CFC 1642. El C 1643 dispone que nunca pasan a cosa juzgada las sentencias sobre el estado de las personas, como son las que se dictan en procesos declarativos de nulidad matrimonial, de manera que, si surgen nuevas y graves pruebas o razones no consideradas en un proceso anterior sobre estas materias, puede pedirse una nueva proposición de la causa, CFC 1644.
La razón es la peculiaridad de esos procesos, en los que se dilucida la verdad del estado personal. Por ejemplo, si en un proceso no ha podido probarse la nulidad del matrimonio, no cabe declararlo nulo y los cónyuges siguen vinculados, pero el cónyuge que considere que su matrimonio fue nulo no pierde el derecho a que se declare su verdadero estado si surgen posteriormente nuevas pruebas. La ejecución de la sentencia, CFCC 1650 a 1655, que debe mandar el juez mediante un decreto, C 1651, comprende todas las actuaciones tendentes a aplicar efectiva y prácticamente su contenido, imponiendo a las partes, en su caso, el cumplimiento de las obligaciones que les conciernen. El ejecutor de la sentencia, ordinariamente, es el obispo de la diócesis en la que se dictó, que puede también encomendar la ejecución a otra persona, CFC 1653. Aunque generalmente solo son ejecutables las sentencias que han paseído o a cosa juzgada, en ciertos casos cabe ejecutar provisionalmente una sentencia todavía en curso de apelación, si hay causa justa y urgente, por ejemplo, cuando se trata de la obligación de dar a la otra parte prestaciones necesarias para el sustento, CFC 1650. F. Los recursos contra la sentencia definitiva. Al notificar la sentencia a las partes, el juez debe indicarles de qué modos puede impugnarse, CFC 1614, es decir, qué recursos pueden interponer para que haya un nuevo pronunciamiento judicial sobre la misma controversia. El recurso más general, llamado apelación, CFCC 1628 a 1640, consiste en la impugnación de la sentencia, por la pearut que se considera perjudicada, ante el juez o tribunal superior a él que la dictó. Por ejemplo, contra la sentencia de primera instancia se apela al juez o tribunal de segunda instancia. La apelación suspende la ejecución de la sentencia recurrida mientras se resuelve, CFC 1638. El C 1629 enumera los casos en que no cabe apelación. En los demás casos, si no se cumplen los plazos fijados por el derecho para actuar, se pierde el derecho de apelar y la sentencia se hace firme, CFCC 1630, 1633, 1635. El Código prevé también la posibilidad de impugnar una sentencia mediante la querella de nulidad, CFCC 1619 a 1627, que puede interponerse solo en los casos en que se pretenda que la sentencia está afectada por algún vicio de nulidad. Los CC 1620 y 1622 enumeran, respectivamente, los motivos de nulidad in se naval, que no puede ser subsanada por el transcurso de unos plazos o por actos posteriores del juez, y se naval que pueden viciar la sentencia. Existe, además, un recurso extraordinario, llamado restitutio in integrum, CFCC 1645 a 1648, que cabe únicamente contra sentencias manifiestamente injustas que hayan pasado ya a cosa juzgada, vide supra, 1, A efectos de la interposición de este recurso, solo se considera que consta manifiestamente la injusticia si se da alguno de los supuestos enumerados en el C 1645-2. 2. El proceso contencioso oral. Cualquier causa que no esté excluida explícitamente por el dicho, si ninguna de las partes se opone, puede tramitarse mediante el proceso contencioso oral, CFC 1656. Están excluidas del contencioso oral, por ejemplo, las causas de nulidad matrimonial, CFC 1690, y también aquellas que el derecho manda que sean conocidas por un tribunal de 3 o de 5 jueces, CFC 1425, ya que el proceso oral se celebra en primera instancia ante un juez único, CFC 1657. En esta modalidad de proceso se siguen sustancialmente las mismas fases del contencioso ordinario, pero concentrándolas y simplificándolas, para ganar en rapidez, y practicando oralmente buena parte de las actuaciones. En los aspectos de procedimiento que no están específicamente regulados para el contencioso oral, se aplican las normas del contencioso ordinario, aunque, para lograr mayor celeridad, el juez puede dejar de aplicar las que no sean necesarias para la validez, CFC 1670. En síntesis, el desarrollo del proceso contencioso oral, tal como está regulado en los CC 1658 a 1670, es el siguiente: a. Hay una primera fase escrita, que va desde la introducción de la causa por la demanda hasta la fijación del dubium, vide supra, 1, a. b. Fijado el dubium, se celebran ante el juez, si es posible en una sola audiencia o sesión, la práctica de las pruebas,
que se habrán propuesto ya en la demanda, y la discusión oral, c. al terminar la audiencia, si el juez estima poseer suficientes elementos de juicio, decide la causa de inmediato a solas, salvo que el asunto presente especial dificultad y deba retrasar la decisión, hasta un máximo de 5 días, d. acto seguido se da lectura de la parte dispositiva de la sentencia, aquella que contiene la decisión o fallo, a las partes presentes. El texto completo de la sentencia, con todos los motivos y argumentos, se notificará a las partes en un plazo no mayor de 15 días. 3 procesos y procedimientos especiales. Además de las 2 modalidades de proceso ordinario que hemos visto, existen ciertos procesos que, para dar un tratamiento más adecuado a la materia sobre la que versan, se rigen en mayor o menor medida por normas específicas. Expondremos brevemente a continuación los procesos especiales regulados en el CIC, e indicaremos algunas de sus características propias. En los aspectos no regulados por normas específicas, estos procesos siguen en líneas generales el esquema y las normas del contencioso ordinario. A. Procesos matrimoniales. El proceso declarativo de nulidad de matrimonio es el que ha de emplearse cuando alguna de las partes admitidas por el derecho, CFCC 1674 a 1675, impugna legítimamente la validez de un matrimonio, aduciendo una o más causas o capítulos por los que considera que fue nulo en el momento de contraerlo, y reclama del juez que declare esa nulidad. Este proceso, que es el comúnmente aludido con la expresión proceso o causa matrimonial, se regula en los CC 1671 a 1685, y sigue en gran parte las normas del contencioso ordinario, CFC 1691. Entre sus características especiales se cuenta la intervención necesaria, junto a los cónyuges, del defensor del vínculo, como parte pública, vide XXXV, 4, b, que debe proponer y manifestar todo aquello que razonablemente pueda aducirse contra la nulidad, CFC 1432. El motivo de esa intervención es que la verdad sobre la validez o nulidad del matrimonio no es un bien exclusivamente privado, sino que tiene una esencial dimensión eclesial que le da relevancia pública. El oficio del defensor del vínculo tiende a garantizar que, incluso en los casos en que ambos cónyuges coincidan en afirmar que su matrimonio fue nulo, se mantenga el contradictorio procesal, es decir, el enfrentamiento formal de partes y argumentos, que hace que no queden sin estudiar por parte del tribunal los argumentos y pruebas que razonablemente puedan aducirse para apurar la verdad sobre el estado personal que se juzga. Tan importante es, para el bien de las personas y para el bien común de la Iglesia, la búsqueda de esa verdad que, como hemos explicado, las sentencias de estos procesos, por versar sobre el estado de las personas, nunca pasan a cosa juzgada, vide supra, 1. Para que los cónyuges queden libres de contraer nuevo matrimonio, se requieren 2 pronunciamientos conformes, es decir, que 2 tribunales de distinto grado declaren la nulidad de su matrimonio por la misma razón, CFC 1684. Por eso, la formulación del dubium en estos procesos debe plantear, no solo si consta la nulidad del matrimonio en el caso, sino también el capítulo o capítulos por los que se impugna su validez, CF 1677-3. Y, por ese mismo motivo, el derecho establece la apelación automática de toda primera sentencia afirmativa de nulidad al Tribunal de Grado Superior, CFC 1682-1. Si la sentencia en favor de la nulidad se dio en primera instancia, el Tribunal Superior podrá confirmar la sentencia por decreto, si consta claramente la nulidad, o bien juzgar de nuevo la causa con el trámite ordinario hasta dictar sentencia, que puede ser o no confirmatoria de la anterior, CFC 1682-2. El proceso documental, CFCC 1686 a 1688, versa también sobre la nulidad de matrimonio, pero solo puede emplearse en casos expresamente previstos por la ley, CFC 1686, en los que la nulidad puede comprobarse inmediatamente a la vista de un documento que la acredite, p. ej., porque prueba la existencia de un impedimento que no fue dispensado. En esos casos, una vez comprobado que el documento es inobjetable, se omiten todas las formalidades o solemnidades procesales y el juez puede declarar por sentencia la nulidad del matrimonio, si aitando previamente a las partes y al defensor del vínculo. Para las causas de separación matrimonial, permaneciendo el vínculo entre los cónyuges, CFCC 1151 a 1155, vide XXXI, 7,
además de la posibilidad de que el obispo diocesano proceda inmediatamente por decreto, el CIC prevé que pueda darse también un proceso judicial especial, que concluye con sentencia del juez y que puede tramitarse según las normas del contencioso oral, con la intervención necesaria del promotor de justicia, CFCC 1692 a 1696, vide XXXV, 4b. El CIC incluye entre los procesos matrimoniales las normas para tramitar la dispensa de matrimonio rato y no consumado, por la que el romano pontífice, a petición de alguna de las partes, puede disolver el matrimonio no consumado, CFC 1142, vide XXXI, 6a, siempre que conste el hecho de la inconsumación después de una investigación que sigue el procedimiento regulado en los CC 1697 a 1706. Y el C 1707 regulad procedimiento para emitir la declaración de muerte presunta del cónyuge, que permite al otro cónyuge contraer nuevo matrimonio aunque no sea posible probar por documento auténtico, civil o eclesiástico, que sea producido ese fallecimiento. B. Proceso para declarar la nulidad de la sagrada ordenación. Cuando un clérigo, o su ordinario o el de la diócesis en que se ordenó, pretende que se declare que su ordenación fue nula, vide 28, 3a, debe dirigir una petición, que no es propiamente una demanda, aunque sigue los mismos requisitos formales, a la Congregación del Culto Divino, cf. Pb. art. 68, que decidirá si resuelve directamente la causa por vía administrativa, o la encomienda a un tribunal judicial designado por ella. Los procesos canónicos y el sistema de justicia administrativa. El 16 de octubre de 2001, la CCDDS ha dado unas nuevas normas para estas causes, regulae servandae ad nullitatem ordinationis declarandam, que tratan especialmente de su tramitación en vía administrativa. En ellas se establece que también puede presentar el escrito de petición el promotor de justicia de la diócesis de incardinación o de residencia del clérigo. En caso de que se decida tramitar judicialmente la causa, el tribunal sigue fundamentalmente las normas del contencioso ordinario, y en el proceso, por razones análogas a las que se dan en el matrimonial, vide supra, 3a, debe intervenir necesariamente el defensor del vínculo, CFC 1432. Las normas especiales de los CC 1708 a 1712 incluyen la exigencia de doble sentencia conforme favorable a la nulidad, como en el caso del matrimonio, para que el interesado quede jurídicamente desvinculado de la condición clerical y de las obligaciones propias de los clérigos, vide X, 2, e. C. El proceso penal. La imposición de penas canónicas debe hacerse, CFC 1342, mediante un proceso judicial o, en los casos en que la ley no lo prohíbe, mediante un procedimiento administrativo sancionador, en el que quede probado que el reo ha cometido un delito y que esa acción le es gravemente imputable, CFC 1321-1, vide 34, 2. Cuando el ordinario tiene noticia al menos verosímil de la comisión de un delito, debe ordenar que se abra una investigación previa, que debe hacerse con cautela y discreción, sin poner en peligro la buena fama del interesado, para determinar si es necesario y conveniente iniciar las actuaciones para la imposición de una pena, y si se procede judicialmente o por vía administrativa, CFCC 1717 a 1719. Para los casos en que se proceda por vía judicial, que es la más favorecida por el derecho, por sus mayores garantías para el imputado, han de seguirse las normas del proceso contencioso ordinario, CFC 1728-1, con las especialidades que indican los CC 1721 a 1728. El proceso debe contar necesariamente con la intervención del promotor de justicia, que ejerce el Ministerio Público, CFC 1430, y se inicia siempre por su escrito de acusación, que cumple una función análoga a la de la demanda en los otros procesos. El imputado en este proceso tiene siempre derecho a presentar sus escritos o a hablar en último lugar, y debe estar representado por un abogado para garantizar mejor su defensa, por lo que, si no lo designa, se lo nombrará el juez, vide XXXV, 4c. Los CC 1729 a 1731 dan normas sobre la tramitación de la reclamación de resarcimiento de los daños ocasionados por el delito, que puede ser objeto de un proceso separado para no retardar excesivamente el juicio penal propiamente dicho. 4. La justicia administrativa. El C. 1400, después de haber delimitado las materias que son objeto de juicio ante los tribunales eclesiásticos,
vicie XXXV, 1, a, dispone en su 2 que, las controversias provenientes de un acto de la potestad administrativa eclesiástica pueden llevarse solo al superior o al tribunal administrativo. De este modo se establece la incompetencia de los tribunales ordinarios para juzgar sobre los conflictos originados a raíz de los actos administrativos, vide 7, 2 a 5, y se atribuye al superior, es decir, a la autoridad ejecutiva competente, y al tribunal administrativo la competencia exclusiva en esta materia. Se suele hablar de justicia administrativa para indicar el conjunto de medios jurídicos que el ordenamiento pone a disposición de los frailes para garantizar sus derechos cuando estos pueden verse vulnerados por un acto administrativo de la autoridad ejecutiva. El séptimo principio directivo para la reforma del CIC 17, vide 4, 3, b, afirmaba que en la Iglesia, han de reconocerse verdaderos y propios dirchas subjetivos, sin los cuales difícilmente puede concebirse la ordenación jurídica de una sociedad. Por tanto, es preciso proclamar que el principio de tutela jurídica se aplica igualmente en derecho canónico a los superiores y a los súbditos, de modo que se desvanezca cualquier sospecha de arbitrariedad en la administración eclesiástica. Esta finalidad solo puede obtenerse mediante recursos sabiamente dispuestos por el derecho, para que si alguien considera lesionado su derecho por la instancia inferior, éste pueda ser eficazmente restaurado en la superior. Mientras que se considera que en el Código, de 1917, están suficientemente regulados los recursos y apelas a ellas judiciales, la opinión común de los canonistas entiende, por el contrario, que los recursos administrativos están muy ausentes en la praxis eclesiástica y en la administración de justicia. La acogida de estos postulados está en la base del actual sistema canónico de justicia administrativa. El sistema vigente de justicia administrativa está articulado en una doble vía. El recurso del fiel interesado contra un acto administrativo se interpone en primer lugar en vía administrativa, ante la autoridad ejecutiva jerárquicamente superior a la que emitió el acto, recurso jerárquico. Una vez agotada la vía administrativa, es decir, cuando ya no hay autoridad administrativa superior a la que recurrir, cosa que sucede cuando un dicasterio de la curia romana ha sido autor del acto administrativo o ha resuelto el recurso, puede pasarse a la vía judicial, impugnando el acto ante el tribunal administrativo, recurso contencioso administrativo. A. El recurso jerárquico. El CIC regula el recurso jerárquico en los CC 1732 a 1739. De acuerdo con esas normas, el fiel que, con cierto fundamento, se considera perjudicado por un acto administrativo, puede recurrir por cualquier justo motivo al superior jerárquico, CFC 1737. Sin embargo, el CIC exhorta vivamente a que la autoridad y el interesado intenten solucionar de común acuerdo el conflicto, de modo que no sea necesario el recurso, CFC 1733. Cuando no sea posible solucionar la cuestión por otras vías, el interesado, antes de recurrir y siempre en los plazos previstos por el derecho, debe normalmente solicitar por escrito al autor del acto que lo enmiende o lo revoque, CFC 1734. Solo después de la negativa, o de la ausencia de respuesta durante 30 días, a esa petición previa podrá ya interponer el recurso ante el superior jerárquico, quien resolverá mediante un decreto singular, vide 7, 4, b, cuyo contenido ha de responder a alguna de las amplias posibilidades previstas por el C 1739. b. El recurso contencioso administrativo. Solo tiene competencia judicial para conocer del recurso contencioso administrativo el Tribunal de la Signatura Apostólica, cuya segunda sección, sectio altera, es el único tribunal administrativo actualmente existente en la Iglesia, vide XXXV, 3, d. El recurso jerárquico, como hemos dicho, puede interponerse por cualquier motivo justo que lleve al interesado a considerarse perjudicado por un acto administrativo. El recurso contencioso administrativo, en cambio, según el art. 123 de la Const. Pastor Bounas, solo puede fundarse en un motivo, la pretensión de que el acto administrativo ha impugnado o violado alguna ley, bien en el procedimiento que se ha seguido para emitirlo, o bien en la decisión misma. Además, el recurrente puede pedir al tribunal que se pronuncie sobre el resarcimiento de los daños causados ilegítimamente por el acto administrativo, CFC C 57.3 y 128. La tramitación del contencioso administrativo sigue el esquema de un proceso judicial, que se rige por las normas specialis de la Signatura Apostólica y, en aquello que no está regulado por esas normas,
por los cánones relativos a los procesos en general y al contencioso ordinario, CFCC 1446 a 1618. Las partes deben actuar en el proceso representadas por un abogado facultado para patrocinar causas ante el Tribunal de la Signatura Apostólica, vide XXXV, 4,